Oremos ahí donde están sentados. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos por la oportunidad de la vida, Señor. Nos levantaste una vez más y hoy en tu día de reposo, Señor, podemos estar confiados en que tú estás a nuestro lado y sobre todo quieres entrar en nuestros corazones. En esta mañana, Señor, ayúdanos a confiar en ti y que, Señor, lo que se hable, tú seas el que tome control de nuestra mente, nuestros pensamientos. Te lo ponemos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes algo sencillo, pero a la vez espero que algo pueda quedar en nuestras mentes y Dios la pueda, esa palabra, como dice allí, que sea viva y eficaz y que corte más que una palabra de dos filos. Así que agradecidos a Dios de estar aquí con ustedes, de verlos nuevamente. Quiero empezar nosotros ¿verdad? Creemos en la doctrina del santuario, ¿no? Sabemos bastante acerca del santuario. Hemos estudiado bastante acerca del santuario. Pero en realidad, hermanos, a veces reducimos el santuario, la doctrina del santuario, y a veces son discusiones teológicas. Si usted se fija, la gente unos dicen que el santuario sí existe en el cielo, que tiene compartimientos, que el santuario en realidad, ¿verdad?, tiene esto, tiene lo otro, que si pasó en qué año, que si esto. Pero en realidad yo quiero que vayamos a ver lo práctico del santuario y que veamos el santuario en una manera práctica, que en realidad es lo que Dios nos quiere enseñar, y no en una forma teológica, sino en realidad sencillamente qué era lo que Dios quería mostrar a través del santuario. Aunque no voy a entrar en detalle, ya todos lo conocen, de los muebles, nada de eso, sino queremos hablar prácticamente y queremos ver verdaderamente en el verso que todos conocemos de memoria, Éxodo 25:8. En Éxodo 25:8, aunque lo hemos leído, pero en verdad, allí podemos encontrar el fundamento de la doctrina del santuario. Y en realidad se encuentra la instrucción que Dios le dio a Moisés. Sencillamente, cuando usted lo lee, se da de cuenta, ese es el fundamento de lo que Dios quería enseñar. Y allí en Éxodo 25:8 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sencillamente podemos ver claramente que el texto nos dice cuál era la función de Dios dar un santuario. ¿Cuál era? Ahí está en el texto. Dice que Dios quería habitar, ¿dónde? En medio de su pueblo. Más que toda discusión teológica, más que toda doctrina, más que los muebles y de todo lo que allí el Señor dio que se hiciera, en realidad, sencillamente lo que Dios quería enseñar era cómo Él iba a habitar en medio de ellos. Y para enseñar eso lo ilustró a través del santuario, de los muebles. Ahora, se revela el propósito final de Dios, que es que Él quiere morar con su pueblo. El santuario físico no se trataba principalmente de rituales o ceremonias, sino de la presencia de Dios con la humanidad. Ustedes saben que el pecado que hizo una separación.
Entonces se dan de cuenta al darle el santuario al pueblo de Israel, Dios le dice que hágame un santuario para yo que habitar en medio de ustedes. El deseo de habitar, ¿de quién era? Era de Dios. Dios quería habitar cerca de su pueblo. Entonces, su propósito principal, entonces vamos a ver que era ilustrar cómo Dios superaría la barrera que el pecado había creado entre Él y nosotros. Al habitar en medio de nosotros, Dios quería superar esa barrera, que la barrera la había hecho ¿qué? El pecado hizo una barrera y nos separó ¿de quién? De Dios. Y ahora la intención de Dios a través del santuario, ¿cuál es? Habitar en medio de su pueblo. Ahora, ustedes saben que la vida en realidad está ¿dónde? En el ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es el componente que en realidad ahí está la vida? Es la sangre, ¿no? Como dice la Biblia, en la sangre está la vida. Córtese una vena y usted se vacía y ¿qué sucede? Se muere. Si su sangre está infectada, ¿qué pasa? O sea, si a una gente que no le trabaja los riñones, que purifican la sangre y la sangre se contamina y no se llega a purificar, ¿qué sucede con él? O sea, se dan de cuenta, en la sangre está todo, está el ADN, lo que es usted. En la sangre está la vida y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante porque un componente central del santuario era ¿qué? La sangre. Si usted se fija, la sangre está en todo. Empezaba ¿dónde? En el altar, donde ahí, antes del altar ya se mataba, la sangre se llevaba, de ahí se llevaba ¿a dónde? Adentro, y de adentro se esparcía a través de los muebles. Y una vez al año, ¿dónde llegaba la sangre? Al propiciatorio. O sea, la sangre era un hilo que corría a través de todo el santuario, porque recuérdense en que en la sangre está la vida. En el corazón del servicio del santuario estaba el sacrificio, en particular la sangre. Cuando Moisés estableció el pacto en el Sinaí, las escrituras registran un poderoso acto simbólico. ¿Ok? Y vamos avanzando. Ahora, Éxodo 24:8. Miren cómo dice Éxodo 24:8. El que sea un poco rápido, pues si no, yo lo leo. Y seguimos. En Éxodo 24:8 dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre. Esto fue después, Moisés subió al monte Sinaí, en el contexto TV. Después de eso, él escogió jóvenes para que ofrecieran sacrificios. Y de esos sacrificios cogió la sangre e hizo algo con ella. Dice, Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció, ahora mire la expresión, roció sobre el pueblo. ¿Qué hizo Moisés con la sangre? La roció sobre el pueblo. Ahora, presten atención a esa palabra, sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, que Moisés hizo con la sangre del pacto, roció sobre ¿quién? Sobre el pueblo. Entonces, esta aspersión de sangre representaba la vida impartida al pueblo. Recuérdense que en la sangre está ¿qué? La vida. Por eso en el santuario, cuando se ofrecía el animalito que estaba con vida, lo degollaban, ¿qué hacía? Se derramaba la sangre y el animalito quedaba sin vida. Pero esa sangre que hizo que alguien muriera, esa misma sangre le daba vida ¿a quién? Al pecador que se acercaba. Entonces, la sangre lidió con el pecado y simbólicamente otorgó vida. Reuniendo al pueblo con Dios, esta ceremonia dramática prefiguró algo mucho mayor que se cumpliría en Cristo. Recuérdese que estamos viendo el santuario de una manera práctica. ¿Ok?
en realidad, y vimos que era lo que Dios quería a través del santuario, cuando le dijo a Moisés, quería habitar en medio de ellos, de un pueblo que ya había ¿qué? Pecado, del ser humano pecador. Dios quiere habitar. Ahora, hay una manera en la que Dios quiere habitar. Entonces, vemos que la sangre allí, en el pie del monte Sinaí, Moisés roció la sangre sobre el pueblo y prefiguraba a algo mayor. O sea, todo en la Biblia, hermanos, todo en la Biblia prefigura algo. Y ese algo es Cristo. Usted busca a través de toda la Escritura y usted se va a dar de cuenta que todo, aún empieza, Génesis 3:15 empieza con ¿qué? Una promesa. Y esa promesa se cumplió en ¿quién? La simiente en realidad, ¿quién era? Según Pablo en Gálatas. Cristo. Si usted se da de cuenta, dice que el mundo estaba en tiniebla y el Señor lo primero que hizo, ¿qué? Sea la luz. Jesús cuando vino dijo, ¿qué? Yo soy la luz del mundo. O sea, usted va a encontrar todo se centra en la persona de Jesús. Así que entonces, con eso en mente, usted se va a dar de cuenta, hermanos, que el santuario en realidad era una sombra de algo real. Pero ese santuario, aún así, fue Dios el que dio la instrucción del santuario, pero usted se da de cuenta que aún en el santuario hay limitaciones. Había limitaciones. A pesar del origen que fue divino, pero ¿quién lo fabricó? Fue el ser humano. Dios dio la instrucción, el ser humano, presten todo esto que estoy hablando es por algo, ¿ok? Al final vamos a ver la conexión. Aunque Dios dio las instrucciones, fue hecho por manos ¿qué? Humanas. Y al ser hecho por manos humanas, aunque su origen fue divino, tenía limitaciones. Porque lo que el ser humano hace y todo lo que es humano tiene ¿qué? Limitaciones. Por ejemplo, tenía un acceso ilimitado. Solo los sacerdotes podían entrar al santuario. ¿Se dan de cuenta? Solo los sacerdotes. Por eso entonces había un acceso limitado. La presencia divina era restringida. Si usted se da de cuenta, solamente la presencia se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo. Y solamente esa podía estar cerca de esa presencia, ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año. ¿Se dan de cuenta las limitaciones que había? Y solamente, incluso el sumo sacerdote solo podía entrar en la presencia directa de Dios una vez al año. Tenía un solo lugar, o sea, la presencia de Dios estaba confinada a un solo lugar físico. ¿Eso era qué? El santuario terrenal. Su presencia estaba confinada ¿a qué? A un lugar físico. ¿Cuál era ese lugar? El lugar santísimo. Así que entonces podemos ver que como fue fabricado con manos humanas, ese santuario tenía limitaciones. Ahora, según lo dice Hebreo también, otras limitaciones, Hebreos 10 del 1 al 4, Hebreos 10 del 1 al 4 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Hebreos 10, 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Se dan de cuenta? La sombra. No era la imagen, según Pablo, misma de las cosas. Y mira qué interesante. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se dan de cuenta? Aunque era un símbolo, ayudaba, pero ¿qué sucedía? Por más sacrificios que sacrificaran, por más cordero que mataran, por más sangre que rociaban, esos sacrificios humanos no podían ser ¿qué? Perfectos al ser humano. Entonces, si no podían ser perfectos, si el santuario tenía limitaciones, entonces se dan de cuenta que el santuario en realidad era una sombra de algo mucho mayor que Dios quería mostrar.
Y sigue diciendo, de otra manera cesarían de ofrecerse. ¿Se dan de cuenta? Cuando usted hace algo continuamente es porque me sirvió hoy, pero no me sirve para ¿cuándo? Para mañana, ni para pasado. Por eso Pablo dice también que Cristo murió una vez. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Dice, de otra manera de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué la persona iba del campamento con su animalito? ¿Qué simbolizaba? Que pecó y qué. Ahora, esa persona, ¿usted cree que solamente fue una vez y ya? Todos los días iban. ¿Se dan de cuenta? Su conciencia no iba a ser limpia. ¿Por qué? Porque eran ritos. Dice el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, y porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? Los pecados. Así que entonces este ritual, el ritual en sí, no podía ¿qué? Quitar los pecados. Ahora, usted se va a dar de cuenta que los judíos en el tiempo de Jesús se aferraron al ritual. ¿Se dan de cuenta? Hasta hoy en día, la mayoría de los judíos, ellos están esperando que el templo ¿qué? Se vuelva a restaurar. ¿Para qué? ¿Ustedes creen? Para seguir haciendo ¿qué? Sacrificios. Entonces se da de cuenta que cuando Jesús vino, muchas cosas Jesús vino a liberar de la esclavitud. Y muchas de estas personas, los fariseos, los publicanos, los jebuseos, todas estas sectas judías, ¿qué hacían? Veían siempre que el ritual, pero dejaron de ver en realidad ¿qué? Lo que apuntaba al ritual. Y hoy en día, hermanos, si nosotros nos centramos en el ritual y no vemos en realidad lo que simboliza, vamos a perder igual que ellos. Porque nada de esto de rituales que dice Pablo no puede limpiar la conciencia de pecado. Porque son sombra de la realidad. Ahora, es interesante, avanzando ya más, ustedes saben, en la última cena Jesús se junta con los discípulos y hace algo interesante. Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice lo siguiente. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿este fue quién? Jesús. Esta copa, presten atención, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, Jesús está diciendo, después que cenaron, dice que tomó la copa y empezó a decir qué palabra. Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿para qué era la copa? ¿Qué había en la copa? ¿Verdad? El vino. ¿Pero qué se hacía con el vino? ¿Qué había que hacer con el vino? Jesús simplemente dijo, mira, esta es la copa, y vertió el vino y lo tiró al suelo. Lo tomaron, ciertamente. Entonces, presten atención. Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿se recuerdan cuando le dije que Moisés allá en el monte Sinaí tomó la sangre y ¿qué hizo? La roció, ¿dónde? Sobre. Porque habían entrado en un pacto con Dios. Pero ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿qué hace? ¿Cuál es el símbolo? Le está diciendo, este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto según Jesús? Allá la sangre se roció como sobre. Ahora Jesús le está diciendo, cuando le da la copa, le dice, la sangre debe estar ¿dónde? ¿Qué tenían que hacer? Tomarla.
Si la toman, ahora no está afuera, como Moisés hizo, roció la sangre sobre, sino que ahora Jesús le está diciendo, mi sangre es derramada, pero esa sangre tiene que estar, ¿dónde? Dentro de ustedes. ¿Y en la sangre está qué? La vida. Es interesante, hermano, y de ahí usted puede seguir profundizando. No tenemos el tiempo, pero usted puede sacar muchas cosas. Jesús ahora le está dando la copa del nuevo pacto. Esta copa no era rociada sobre, sino que tenía que tomarse, tenía que estar dentro. Y esa copa simbolizaba ¿qué? El pacto. Y ese pacto era en la sangre ¿de quién? Que vosotros se derrama. Ahora, Moisés aplicó, como vimos, la sangre externamente, mientras que Jesús dio a sus discípulos la copa para beber, lo que simboliza una recepción interna de su vida. Al Jesús derramar su sangre, en realidad, ¿qué fue lo que hizo? Dio ¿qué? Su vida. Entonces, al tomar la sangre, ¿qué es lo que yo estoy tomando? La vida de Cristo. Al igual que allá, se derramaba, el animalito moría, pero alguien vivía. Jesús murió para que alguien ¿qué? Viviera. Y ese alguien eres tú y yo. Ahora, es interesante porque en mi sangre, en su vida, Jesús nos dice que el nuevo pacto no es fundamentalmente un documento escrito. ¿Se da de cuenta? Sino una persona, es su vida. Él lo está diciendo, esta es mi sangre, es su vida. No es un documento, por eso se recuerdan cuando Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es que está desechando la letra, o sea, los mandamientos, la gente dice, ve, sino que ¿qué? Es la vida. Y al usted tener la vida de Cristo, usted tiene ¿qué? La ley con Cristo. O sea, es un paquete completo. En Cristo está todo. ¿Se recuerdan? Cuando aquella vez que estudiamos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y cuando usted está a Cristo, usted está aceptando también ¿a quién? Al Padre. Entonces, no es un documento escrito, sino una persona, y es su vida. Entonces, estamos viendo, hermanos, en realidad, el santuario, además de tener muebles, de ser todo eso, recuérdese que lo que empezamos fue que, hágame un santuario porque yo quiero habitar. Ahora, estamos viendo cómo Dios quiere habitar en medio del pueblo, que en realidad eso es lo que significa el santuario. Ahora, esto cambia nuestra comprensión de los documentos a la relación. ¿Se dan de cuenta? De la religión externa a la transformación interna. Hoy en día, hermanos, usted pregunta a las personas si es religioso. Todo el mundo le dice, yo soy religioso. Yo creo en Dios. ¿Verdad que sí? Pero cuando comprendemos en verdad la relación que Dios quiere tener con nosotros y cómo quiere habitar, esto cambia toda la comprensión. Usted se va a dar cuenta que no es una religión externa, el yo soy, sino es una transformación ¿qué? Interna. Por eso le dice Jesús, esta es mi sangre, o sea, tómela. Moisés roció externamente. Pero ahora Jesús, ¿qué quiere hacer? No, es internamente. ¿Se dan de cuenta? Ahora, recuérdense, me harán un santuario y yo quiero habitar en medio de ustedes. Entonces, estamos viendo que el santuario simplemente es, Dios me va a decir cómo Él va a habitar en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento Dios habitó con su pueblo mediante un santuario físico. En el Nuevo Testamento Dios proveyó un medio de vida para morar con la humanidad. Mateo 1.23 dice lo siguiente. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pregunto, ¿no era eso lo que le dijo en Éxodo 25:8? Hazme un santuario y yo habitaré, pero miren qué interesante, en medio de ustedes. Dios sabía que Israel, el pecado lo había ¿qué? Separado de Dios. Tanto así que necesitaron un intermediario. Ese intermediario terrenal fue ¿quién? Moisés. Tanto fue así que le dijeron a Moisés, cuando vieron su rostro resplandeciente, cuando bajó del monte Sinaí, le dijeron que, hasta Pablo dice que se taparon su cara, o sea, tápate como que se tapara con un velo. Porque vieron el rostro de Moisés como resplandeciente y no soportaron esa gloria. Imagínense si el pueblo hubiera estado cara a cara con Dios. Pero entonces vemos que siempre la existencia de Dios, ¿qué es? Yo quiero habitar. Pero la única manera entonces, en ese entonces, de habitar en medio de ellos, tenía que ser ¿qué? En un santuario físico. Y Dios solamente se restringía a un departamento, y ese departamento era ¿qué? El lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿cuánto? Una vez al año. Nadie más podía entrar. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué hace Dios? Usa a una dama, a una virgen, por medio de su espíritu que trabaja allí. Eso es un misterio. Ahora da a luz un hijo y entonces ahora también le dice, le va a dar el nombre. Y le dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, un santuario físico. En el Nuevo Testamento, su Hijo, y lo llama Dios con nosotros. En 2 Corintios 5:19, 2 Corintios 5:19, dice lo siguiente. Saben, hermano, es interesante, porque una vez cierta persona, para justificar, esta cita lo usan a veces los que creen en la Trinidad. Para justificar la Trinidad me dice, porque ellos creen en cierto sentido que nosotros, dice, ustedes dicen Dios solamente es el Padre. O sea, no entienden verdaderamente lo que se cree. Pero ellos dicen, me dio esta cita y dice, es que el texto dice, o sea, para enfatizar que Jesús es Dios en personalidad, así como el Padre es Dios, porque recuérdense que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues entonces él, para mostrar que Jesús es Dios en el sentido del Padre Dios, del Hijo Dios, él me dice, pero es que dice, a Jesús se le llama Dios con nosotros. Y es sencillo torcer el texto, hermanos. Pero en realidad usted se da cuenta, cuando usted lee la Escritura, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Por ejemplo, 2 Corintios 5:19 dice lo siguiente, o sea, yo no tengo que decir, sino que la Biblia misma se expresa qué es lo que está diciendo el texto. Miren cómo dice Pablo en Corintios, que Dios estaba en Cristo. Es interesante, ¿no? Para Pablo, ¿quién es Dios? ¿Y quién es Cristo? Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, según Pablo, ¿quién estaba en Cristo? Dios. Y según el Pablo, ¿quién es Dios? Si nos define a Cristo, si separa a Dios de Cristo, ¿quién es Dios entonces?
el Padre. Entonces, cuando la Biblia dice, Mateo dice, Dios con nosotros, ¿qué es lo que está diciendo? El Padre en Cristo habita con nosotros. ¿Se da de cuenta? No está diciendo el texto que Jesús es Dios en el sentido de Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Entendemos? Sino que está diciendo que cuando dice Dios con nosotros es que Dios el Padre siempre ha querido habitar con el ser humano. Siempre enfatizamos que Jesús nos ama, pero en realidad Jesús nos ama demasiado, dio su vida. Pero el Padre nos ama también, ¿por qué? Porque dio a su Hijo. Y aquí vemos que en el santuario terrenal, aunque había una separación, dijo, hágame un santuario y yo quiero habitar en medio de ustedes. Ahora en el Nuevo Testamento no solamente se queda ahí, sino que Dios dice, yo quiero habitar con ustedes, pero ¿cómo lo voy a hacer? En Cristo Jesús. Entonces, ¿se da de cuenta, hermanos, lo que Dios nos quiere mostrar en realidad a través del santuario? No es simplemente muebles, no es simplemente corderos, no es simplemente sacrificios, sino que en realidad Dios quiere que entendamos que Dios quiere morar con su pueblo. Dios quiere enseñarnos que la ilustración del santuario, en realidad, el santuario es Cristo. Porque en el santuario terrenal, ¿qué hizo Dios? Descendió, llenó. Tanto fue así que usted lee, se dice que cuando santificaron todos los utensilios, dice que tuvieron que salir, dice que la gloria de Jehová llenó ¿qué? Llenó el templo. ¿No fue lo que pasó con Cristo Jesús? Cuando decía la profecía en Isaías que Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Se dan de cuenta? En el bautismo de Jesús, que dice que fue la tercera persona, hermano, es tan sencillo. Jesús está diciendo en las profecías del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios me ha ungido. Entonces pregunto, en el bautismo, ¿quién fue el que descendió? El Espíritu del Padre. La gloria del Padre, así lo dice el deseado de toda la gente. Dice que el cielo se abrió y del Padre del trono salió de la gloria, la presencia, los rayos de luz. ¿Se dan de cuenta? Y el mundo dice que ¿qué? Ve otra tercera persona. Pero ese no es el tema. Entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando. Miren qué interesante. No dice que Cristo estaba reconciliando, sino que Dios el Padre, la iniciativa de reconciliar, ¿de quién fue? Fue de ambos, pero en realidad procede ¿de quién? De Dios el Padre. Dios quería reconciliar. ¿Y cómo lo iba a hacer en el Nuevo Testamento? A través del santuario de Cristo, nuestro Salvador. Seguimos. Jesucristo cumple lo que representa el santuario. El edificio físico era donde Dios moraba con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo mismo es Dios con nosotros. El medio por el cual Dios mora con la humanidad. Necesitamos entender eso, hermanos. Pero hay mucho más. Si ustedes en Hechos 7, 48 a 49, recuérdense que estaban por apedrear a Esteban. Y Esteban da un discurso muy largo y presenta el evangelio completo. Y allí en Hechos 7, 48 y 49, recuérdense que allí estaban ¿quiénes? Los judíos, los principales, habían sacerdotes, habían escribas, los fariseos, toda esta gente que seguían a Jesús, además de los discípulos. Y Esteban viene y dice lo siguiente: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, y esta cita él la está tomando del Antiguo Testamento, cuando el propio Salomón construye el templo y dice, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Pero dice Esteban en su discurso que está dando, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Se dan de cuenta? O sea, ¿qué le está diciendo él a estas personas? Mayormente a los judíos, estas personas que siempre seguían a Jesús. Estas personas estaban aferradas ¿a qué?
a un templo, a algo físico. ¿Ok? Tengan presente eso. Estas personas inclusive tenían una ala principal que le llamaban la ala del templo, donde allí podían entrar los que no eran judíos. Pero dentro del templo literalmente no podían entrar, o sea, los tenían separados. Entonces, para ellos es el templo. ¿Se recuerdan que aún los discípulos, cuando el templo fue destruido, y vemos todo eso, dicen que los del tiempo de Jesús, dicen que ellos estaban protegiendo que no fuera, y lamentablemente Jesús había hecho la profecía que no quedaría piedra sobre piedra, en la cual fuera ¿qué? Todo fue derribado. Y ellos lloraban, hermanos. Aún en el templo en los días de Jesús, hermanos, el arca del pacto ya no estaba. Si ustedes se fijan, ya el arca había sido escondida. No estaba. Entonces, ¿se recuerdan cuando la profecía dice que allí estará el deseado de todas las gentes? O sea, dice que los ancianos de esa época, dice, lloraban. ¿Por qué? Porque el arca ya no estaba allí. Pero no se daban de cuenta que Jesús fue al templo, porque el arca en realidad era Cristo. Su presencia quería entrar al templo, pero ¿qué hicieron? ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se recuerdan? Y como dice al final, cuando llora ya antes de Mateo 24, 23 al final, que dice, he aquí vuestra casa ha sido dejada ¿qué? Desierta. ¿Por qué, hermanos? Porque el deseado de todas las gentes se había ido y había abandonado su templo. Y cuando él abandonó su templo, ¿qué sucedió con el templo? Así que los judíos se aferraban a una estructura, hermanos. Prestemos atención a todo esto, hermanos, como ocurre hoy en día. La gente se aferra a una estructura, a una organización. Y a veces mueren por una organización. Y si tú no estás aquí, estás perdido. Qué error, hermanos. Qué grave error. Ahora Esteban lo que le está diciendo es, miren, ustedes están, en otras palabras, esos templos, esa estructura. Él le dice, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. O sea, se da de cuenta entonces cuando Dios, como que parece contradictorio, ¿no? Le dice a Moisés, hágame un santuario. No es que sea contradictorio, sino que en el santuario el Señor le quería que a través del santuario le quería presentar algo, pero no era para que se aferraran a qué, a una estructura, sino lo que le quería enseñar. Porque en realidad, hermanos, miren qué interesante, Dios no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ahora, miren qué interesante, el pasaje no dice Dios no habita en templos, ¿ok? Dice algo específico, Dios no habita en templos hechos ¿de qué? De mano. O sea, creación del ser humano. La presencia de Dios, si la invocamos, si creemos en Dios, la presencia de Dios por medio de su Espíritu está entre nosotros. Pero cuando nos vamos de aquí, este templo puede ser usado para otra cosa. ¿Verdad que sí? O sea, me doy a entender. Aunque el templo es importante en cierto sentido, pero no es el fin. Si Jesús no mora en este templo, si Dios no mora, si su presencia no está con nosotros, entonces ¿para qué nos reunimos? ¿Cuál es el hecho de reunirse? Eso quiere decir que en tu casa puede ser un templo. En tu carro puede haber un templo. Donde quiera que tú vayas puede haber un templo. ¿O acaso no se recuerdan cuando Moisés allí, en un desierto, la presencia de Dios se mostró en qué? En una zarza ardiente, y le dijo que quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa era santo. Pregunto, ¿por qué era santo? Entonces, ¿se dan de cuenta? La gente siempre quiere ir allá a Jerusalén, pero si la presencia de Dios no está allí, ¿de qué vale? ¿Me doy a entender? Entonces,
El profeta entendió bien, en realidad entendió y se dio de cuenta que Dios no habita en templos hechos de manos. Ahora miren qué interesante. O sea, le está diciendo, y si usted se da de cuenta, después de haber dicho todo eso, ¿qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Miren lo que dice Hebreos 10:5, interesante. Hebreos 10:5 dice lo siguiente. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando Jesús, miren qué interesante como dice, mas me preparaste cuerpo. Pregunto, ¿quién preparó el cuerpo de Jesús? ¿Quién preparó el cuerpo de Jesús? Le está hablando al Padre, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. El Señor no habita en obras hechas de manos. En el santuario, aunque fue obra, Dios dio la instrucción, pero fue obra ¿de quién? De hombres. Salomón cuando hizo el templo era mucho más grande que el santuario de Moisés, el templo de Moisés, que la carpa aquella pequeña. El santuario de Moisés tenía ¿cuántos lavacros? 1. El de Salomón tenía ¿cuántos? Dice la Biblia que tenía 10. Entonces, ¿se dan de cuenta la grandeza? Y Salomón mismo dice, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa? O sea, él está diciendo. Ahora, en Hebreo Dios sí dice que Dios le preparó un cuerpo. Entonces, este cuerpo de Cristo, aunque fue un cuerpo en realidad, ¿verdad?, que tomó nuestra naturaleza física, o sea, de carne y huesos, pero en realidad dice que ¿quién lo preparó? Dios. La pregunta es, ¿para qué preparó ese cuerpo? Si dice, Jesús dice, me preparaste cuerpo, quiere decir que ese cuerpo antes que no existía. Porque si se lo preparó es porque no existía. Porque antes de encarnarse Jesús no era carne y huesos. ¿Qué era? Entonces, ¿se da de cuenta? Me preparaste un cuerpo. ¿Para qué? Trágicamente los judíos, miren qué interesante, mataron al templo viviente. El Hijo de Dios para mantener su templo de piedra. ¿Se dan de cuenta por qué le dijo Esteban? Dios no habita en templos. Porque ellos creían que teniendo el templo consigo, Dios estaba con ellos. Pero Esteban le dice, Dios no habita en templos ¿de qué? O sea, su morada, específicamente Dios no se limita a un templo. Nosotros los humanos hemos limitado a Dios a un sitio. Y por eso podría ser que mientras estamos en el templo estamos bien, pero cuando salimos del templo ya Dios no está. Y esta gente se aferraron a un templo y mataron al templo viviente. ¿Quién preparó ese templo? Dios. Para mantener su templo de piedra. Rechazaron la realidad para preservar la sombra. Esto nos sirve de advertencia hoy. Nosotros también podemos obsesionarnos tanto con las formas y estructuras de la religión que perdemos de vista al Cristo viviente que las cumple. ¿Se dan de cuenta? Primera de Corintios 15, 45 al 47. Mira cómo dice. Así también está escrito. Miren qué interesante. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente.
¿Quién fue el primer Adán? Adán, literal, el esposo de Eva. ¿Fue hecho qué? Alma viviente. El postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Si Adán fue el primer Adán, el Adán esposo de Eva, el segundo Adán, ¿quién fue? Según este texto, Cristo. Pero ustedes se dieron de cuenta lo que dice el texto. Dice que fue hecho el primer Adán. Usted está haciendo un contraste entre Adán y entre Cristo. Está diciendo que Adán fue hecho un alma viviente. Y el postrer Adán, quien es Cristo, fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. Ahora, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿qué podemos sacar del texto? Siempre usted va a encontrar que la gente que siempre dice, por ejemplo, en Juan 1, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1.1, y en el versículo 1.14, no sé si me equivoco, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, Jesús se hizo carne. Y eso se usa mucho, Jesús se hizo carne. Pero aquí Pablo me está diciendo que el segundo Adán, que Cristo fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir con espíritu vivificante? Que da vida. Jesús fue hecho espíritu. Entonces, se dice que Jesús fue hecho carne, pero usted ha oído hablar poco de que Jesús fue hecho ¿qué? Espíritu. Entonces, Segunda de Corintios 3:17 también nos dice, porque el Señor, y en el contexto está hablando de Jesús, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Jesús, dijo Pablo en Primera de Corintios, que Jesús fue hecho espíritu ¿qué? Vivificante, o sea, un espíritu que da vida. Y ahora aquí nos dice en Segunda de Corintios que el Señor, o sea, que Jesús es el espíritu, y donde está ese espíritu hay ¿qué? Hay vida. ¿Se recuerda en el santuario? En la sangre estaba ¿qué? La vida. Jesús les dijo a sus discípulos, tomen el vino, o sea, que es mi sangre, que por vosotros ha sido ¿qué? Derramada. ¿Qué le estaba diciendo? Al tomar mi sangre, al aceptar mi sacrificio, al tomarme a mí, ya que ustedes me tienen dentro y eso le trae ¿qué? Vida. Juan 20, 21 al 22 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Esto es cuando Jesús ya resucita. Recuérdense que Pablo dijo que Jesús fue hecho espíritu ¿qué? Vivificante. Espíritu que da vida. Ahora Jesús se encuentra con algunos de sus discípulos y le dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, miren qué interesante, ¿quién estaba hablando? ¿Quién estaba diciendo? Habiendo dicho esto, ¿quién era ese? Jesús. ¿Qué hizo? Sopló. ¿Quién sopló? Jesús. Y les dijo, recibid, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Quién sopló? ¿Y en el soplo que había? Entonces pregunto, ¿de dónde salió el Espíritu? Según este texto, ¿de dónde salió el Espíritu Santo? Me gusta como lo dice, porque dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo lo iban a recibir? Cuando Jesús, ¿qué? Sopló. Entonces, al soplar, ¿qué le estaba dando?
¿Se recuerda la conexión allá en el Edén también? Dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y el hombre fue ¿qué? Le dio vida. Ahora, ¿qué está haciendo con los discípulos? ¿Qué está haciendo el Espíritu vivificante ahora? ¿Dando qué? Vida. Entonces, según estos textos, ¿quién es el Espíritu? Entonces, se da de cuenta cómo la doctrina de la Trinidad opaca lo que Dios quiso enseñar en el santuario. Hágame un santuario porque yo quiero habitar en medio de ustedes, en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo, ¿qué hizo? Preparó un cuerpo y le llamó ¿cómo? Emanuel, Dios con nosotros. Si Dios habitó en el Antiguo Testamento en un santuario, ahora en el Nuevo Testamento, ¿dónde habita Dios? ¿En la persona de quién? De Cristo Jesús. Y como Jesús fue hecho espíritu vivificante, ahora Cristo, si Dios el Padre está en Cristo, pregunto, ¿cómo mora Dios ahora en el ser humano? ¿Cómo? ¿A través de quién? De Jesús. ¿Y cómo Jesús mora en nosotros? ¿Por qué? Por su Espíritu. Entonces se da de cuenta que no era simplemente hágame un santuario porque yo quiero habitar en medio, sino que Dios ahora llega más cerca del hombre y dice, ahora yo hice un santuario y en ese santuario yo habito. Y ahora ese santuario se hizo un espíritu vivificante y ahora en ese espíritu vivificante quiere entrar ¿qué? En nosotros porque quiere traer ¿qué? Vida. Y ya concluyendo, dice Gálatas 4 del 4 al 6. Gálatas 4 del 4 al 6 dice lo siguiente. Búsquelo el que pueda para que ustedes vean qué interesante, hermano. Ya lo hemos visto otras veces. Pero yo quiero que usted vea, leyéndolo usted mismo, cómo la Biblia se revela de una manera tan simple. ¿Lo tenemos? Gálatas 4, del 4 al 6, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿había un tiempo? Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y nacido qué? Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuándo sucedió eso. ¿Cuándo sucedió ese cumplimiento del tiempo que dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer? ¿Cuándo sucedió eso? Es simple, el mismo texto lo dice. ¿Cuándo sucedió? Cuando el Padre, a través de su sombra, la sombra del Altísimo lo cubrió y dio a luz. Dios preparó ese cuerpo. Hagamos la relación con el santuario. Ese es entonces el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿cierto? ¿Se recuerdan la promesa de allá de Juan 14 cuando dice, el Espíritu, no los dejaré huérfanos, el Espíritu dice que Él estará con vosotros y estará en vosotros? Cuando Gálatas empieza, cuando Jesús nació, Jesús vino y estaba entre nosotros, ¿cierto? Cuando nació, cuando digo entre nosotros, la gente que vivió en esa época, Jesús estaba ¿dónde? Entre ellos. ¿Ok? Relación del santuario del Antiguo Testamento, hágame en un santuario y yo habitaré. Él habitó en medio de las personas. Pero miren cómo dice el texto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, el verso 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué hizo Jesús al venir a la tierra? El que aceptaba a Jesús, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía al que aceptaba a Jesús? Al que estaba bajo la ley, ¿qué hacía? Lo redimía. A fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de ¿qué? O sea, al Jesús venir y encarnarse a la tierra, aquel que lo aceptaba, ¿ahora qué? Era adoptado como ¿qué? Como hijo de Dios.
Pero pregunto, ¿se quedó eso ahí? Ahora miren qué lindo, como dice el 6. Y por cuanto sois hijos, ¿por qué sois hijos? Porque Jesús se encarnó y aquel que lo aceptaba como su Salvador era aceptado. Ahora dice, ahora que sois hijos, la pregunta es, ¿cómo se iba a sostener? ¿Se dan de cuenta? Yo envío mi hijo al mundo para salvarlos cuando se encarnó. Esta es la salvación. Por eso le dijo, aquí está Dios con qué? Con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora no estamos solos. Ahora tenemos ¿qué? A un Dios. Si yo lo acepto ahora a Jesús como mi Salvador, ahora yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Pero pregunto, ¿eso solo me salva? Miren cómo dice el texto. Por cuanto sois hijos, ahora soy hijo. Dios envió. ¿Se dan de cuenta? ¿Qué hizo Dios otra vez? Primero Dios envió a su hijo al santuario terrenal, me le preparó un cuerpo para que habitara en medio de la gente. Pero ahora en el verso dice otra vez, por cuanto sois hijos de Dios, envió. ¿A dónde lo envió según el texto? A vuestros corazones. ¿Qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba Padre. Entonces, ¿se dan de cuenta? ¿Me doy a entender por qué el santuario? No es simplemente unos muebles que yo me tengo que saber de memoria qué simboliza esto o lo otro, sino que el panorama en realidad, lo sencillo del tabernáculo que es, Dios quiere morar mediante su pueblo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Preparó un cuerpo. Pero ahora que yo acepto a ese Cristo Jesús, necesito que Jesús no simplemente entre, sino que se recuerdan la escena, dijo, está en mi sangre, la beba. Entonces, la vida está ¿en quién? En Cristo. Cuando yo acepto Cristo en mi vida, ¿cómo viene Cristo a mi vida? ¿A través de qué? De su Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Cuando yo digo que hay otra persona aparte de Cristo, que es otro Espíritu Santo, ¿se dan de cuenta cómo está opacando el plan de salvación? Hermanos, es algo serio. Es algo serio. Y miren qué interesante, porque dice que ese Espíritu de su Hijo, más claro no canta un gallo, ¿no? Dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ese Espíritu del Hijo, ¿qué hace? Clama, Abba Padre. Ahora, miren qué interesante, porque Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si allá dice que el Espíritu de Cristo clama Abba Padre, pregunto, ¿cuál es este Espíritu que entonces Pablo lo usa en Romano y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? Pregunto, ¿es el mismo Espíritu? Si allá dice Cristo clama Abba Padre, aquí dice el Espíritu intercede por nosotros. ¿Quién es el Espíritu? Así que hermanos, entonces, cuando Dios dice, y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de su pueblo, Dios siempre, el Padre, ha querido habitar, ¿con quién? Con nosotros. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Dice, ahora no es un edificio. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero ¿saben qué? Es interesante, usted mira para arriba, cuando dice los cielos de los cielos, bíblicamente, o sea, hay 3 cielos. O sea, lo que usted, el espacio aquí, lo que puede ver, lo que ve por el telescopio y donde mora Dios, esos son los cielos de los cielos. ¿Usted cree que eso es grande? Dice que no lo pueden contener. Pero es irónico porque la Biblia dice que en Cristo, en un cuerpo humano, habita toda la plenitud de la deidad.
¿Usted puede entender eso? Y cuando usted recibe a Cristo en su vida, a través del Espíritu, el Espíritu Santo, quien es Cristo, por su Espíritu, porque fue hecho un Espíritu vivificante, usted tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, ¿se cumplió lo que Dios quiso hacer con el santuario? Yo quiero habitar en medio de ellos. Pero ahora, mira, es tan interesante que en el Nuevo Testamento no simplemente quiere habitar en medio, sino que diseñó, hizo algo, preparó un cuerpo para que en ese cuerpo podrá morar ¿qué? Entonces, cuando Jesús fue al cielo, su presencia, Jesús está en carne y huesos allá arriba, como dice la mensajera del Señor, intercede por nosotros, pero su Espíritu, y eso yo no lo puedo entender, pero lo tengo que aceptar por fe, porque leímos el Espíritu de Cristo. O sea, su Espíritu, Dios, el Hijo puede soplar a usted y lo puedo recibir. Y ahora se cumple lo que Dios quería mostrar. ¿Dónde? En el santuario. La sangre de Cristo trae vida a tu vida. Ahora, ¿se da de cuenta Pablo por qué dice muchas veces? Y dijo, donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Hay libertad. ¿Quieres aceptar una vez más a Cristo tu Salvador? No importa la situación, no importa por lo que estemos pasando. Si quieres ser libre, Jesús te invita hoy. Si quieres ser libre, Jesús quiere entrar a tu vida. ¿Se dan de cuenta entonces cuando ponemos otra persona que no es Cristo? Es otro espíritu. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Querido Padre y Dios, gracias Señor por el plan diseñado maestro que tuviste. Señor, aunque era una carpa, un edificio creado en manos, imperfecto, no podía perdonar los pecados, por eso tenía que ser continuamente. Pero esa sombra se hizo realidad en la persona de Cristo, quien derramó su sangre una sola vez y para siempre. Es un sacrificio perfecto, Señor. Por eso el libro de Hebreos nos invita y dice que entremos. Tenemos acceso al segundo velo. Señor, por la fe, Cristo morando en nuestros corazones, podemos entrar a ese lugar santísimo. Porque no vamos solos. Si Cristo mora en nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Oh Padre, ayúdanos a entender verdaderamente que no son las formas externas, no son meras letras, Señor, sino es el Espíritu, la vida de Cristo morando en nosotros. Y cuando tenemos esa vida, Señor, podemos cumplir todo. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por preparar un cuerpo. Gracias por hacerlo espíritu vivificante. Queremos que ese espíritu nos sople ahora en este momento y que podamos ser llenos de toda la plenitud. Que nos vayamos a nuestros hogares entendiendo, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, cuando vengan desafíos, cuando vengan pruebas, cuando vengan situaciones, Señor, que podamos estar llenos del Espíritu de Cristo y poder hacer frente. Y aquel día glorioso, Señor, podamos estar frente verdaderamente en la presencia del Padre, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Gracias una vez más en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.